Muy buenos días, bienvenidos a nuestro tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy es 4 de noviembre del 2025 y vamos a continuar con la lectura de la Biblia en un año con la carta de Santiago, capítulo 2, versículos 1 al 13. Santiago 2, 1 al 13. Pero antes de ir a la carta de Santiago, la carta universal de Santiago, de ella hablaremos mejor mañana. Quisiera hacer referencia al lugar que elegimos en nuestra lectura y en nuestros estudios de este mes de noviembre, que es la tumba vacía. Como pueden ustedes recordar, este año en nuestra guía devocional escogimos cada mes un lugar de la Tierra Santa que tiene que ver con la vida, con el camino de nuestro Señor Jesucristo. Y si hacen memoria un poco, empezamos con Nazaret. ¿Y por qué con Nazaret? Porque es el lugar donde pues empieza el anuncio del Evangelio precisamente con la Virgen María, quien tiene un encuentro con el mensajero del Señor, a quien se le va a dar, encomendar una misión muy importante, que es engendrar al Mesías. Y de allí fuimos, de acuerdo a la vida, a los pasos que fue dando el Señor Jesús, fuimos haciendo un recorrido a través de diferentes lugares, como el mismo Egipto, donde la familia sagrada se refugió, el Jordán, el desierto, la Galilea. En la Galilea vimos algunos lugares muy importantes como Caná, que fue el lugar del primer milagro, Nazaret, donde el Señor, perdón, Cafarnaún, donde fue el centro de operaciones del Señor y de sus discípulos. También vimos el mar de la Galilea y luego pasamos a la ciudad santa de Jerusalén, donde, bueno, cada evangelista tiene una perspectiva. Acordémonos que no todos los evangelistas fueron apóstoles. De los cuatro evangelistas, solo dos fueron apóstoles, y dos de ellos entonces lo que están haciendo es dándonos a conocer la investigación o lo que otros le contaron. Por eso es muy claro que puede haber algunas diferencias en los relatos, pero sin duda alguna cada uno desde una perspectiva basado en su experiencia personal, tanto de los dos que fueron discípulos presenciales, Mateo y Juan, como los dos que fueron discípulos de una segunda generación, que son Marcos y Lucas. Estando en Jerusalén, sobre todo la última semana de, de vida del Señor, lo que se conoce como la Semana de la Pasión, tenemos lugares muy importantes. Bueno, está el templo, el monte del templo, que sigue siendo, fue, es y sigue siendo el lugar central de la fe, no solo del pueblo judío. Incluso en torno a ese lugar también se mueve la fe cristiana y la fe musulmana. Y dentro de Jerusalén también vimos eh, pues lugares que hicieron parte de la vida del Señor Jesús. Y llegamos aquí a la tumba vacía. La tumba vacía es un lugar, pues suena como extraño que un lugar sea importante cuando está vacío, pero el fin de este lugar es el testimonio, el la evidencia, digámoslo así, de que el Señor cumplió a cabalidad la esencia de la obra para la cual Él vino. El Señor no solo vino a morir por nuestros pecados, sino que el Señor además se levanta victorioso como muestra de la victoria en la cruz. Si el Señor hubiese eh, sido vencido más bien en la cruz, pues no hubiese resucitado. El pecado y la muerte lo hubiera vencido. Pero la resurrección es la evidencia de que Jesucristo cumplió cabalmente la obra para la cual el Padre le había enviado. La tumba vacía, bueno, son dos lugares en Jerusalén. Uno, estamos hablando que puede tener unos 15 siglos. Es una iglesia, bueno, es una mezcla, son
Es un lugar que está administrado por cuatro comunidades ortodoxas diferentes. Como les dije, tiene 15 siglos y ha sido el lugar que tradicionalmente se identificaba como el lugar de la resurrección de Jesucristo. Tradicionalmente era el lugar más importante de la Tierra Santa para el cristianismo, ¿sí? Estoy hablando en cristianismo en todas sus corrientes, católica, ortodoxa, evangélica, bueno, todo aquel que le podríamos decir toda la cristiandad, el Santo Sepulcro era como el lugar central de la fe, ¿sí? De hecho, dentro de la ciudad, eh, em, mm, antigua, cuando uno está al frente en el Monte de los Olivos, se pueden distinguir los tres monumentos más importantes, o importantes, no más, pero sí importantes de la fe, de cada una de estas fe que les comenté, la fe cristiana, musulmana y judía. Desde el Monte de los Olivos se ve la cúpula dorada, que es un monumento musulmán, pero desde el Monte de los Olivos también se ve la cúpula del Santo Sepulcro, que es muy grande, es como de un color gris, pero también se ve la cúpula de una sinagoga que está ubicada en el barrio judío, que es de color blanca, y estos tres lugares se visualizan desde el Monte de los Olivos. Bueno, cada religión, cada creencia tratando de, digámoslo así, de darse a conocer y se ve en este sitio. Lo que quiero resaltar es que el Santo Sepulcro tradicionalmente ha sido el lugar importante para la cristiandad. Pero aproximadamente unos 120 años atrás, aproximadamente, en unas excavaciones en la Tierra Santa, acordémonos que como dice la historiadora Diana Uribe, la historia puede cambiar. ¿Y en qué sentido la historia puede cambiar? Pues de acuerdo a los descubrimientos arqueológicos que se van haciendo. Con nuevos descubrimientos arqueológicos se han encontrado textos más antiguos de los que se tenían que modifican lo que se consideraba que era la historia o lugares que al descubrirlos pues ya van más allá de las descripciones que se pudieran tener. Hace aproximadamente entre 100 y 120 años, una comunidad inglesa cristiana o unos ingleses descubren un lugar que se ajusta a la descripción que da el Evangelio de San Juan. ¿Sí? El Evangelio de San Juan describe que cerca del lugar de la crucifixión llamado Gólgota, que quiere decir calavera, había un jardín y en el jardín había una tumba que había sido nueva. ¿Sí? Entonces, pues algunos identifican en la llamada tumba vacía el lugar donde el Señor fue crucificado en el Gólgota. De hecho, digámoslo así, cuando uno mira la montaña, obviamente hoy está más erosionada y no se ve con tanta claridad, pero en los registros fotográficos de hace 80, 90 años, se ve muy clara la forma de la calavera y a unos pocos metros está el jardín, un gran jardín. Dentro de ese gran jardín está excavada en la roca una tumba enorme y pues se ajusta a la descripción del Evangelio de San Juan donde habla que le pertenecía a un hombre adinerado y que era una tumba grande y que estaba en un jardín. El caso es que este lugar es muy especial. De nuevo, muchos van a ambos lugares, cada uno tiene su idea, pero como explican en la misma tumba vacía o en el jardín de la tumba, porque el nombre es Jardín de la Tumba, em, lo más importante, más allá de que sea el uno o el otro lugar, es que ninguno de los dos lugares está. Y no está porque Cristo venció, porque Cristo se levantó entre los muertos. Y la evidencia de ir a este lugar es que definitivamente nosotros no seguimos a un Dios muerto, nosotros no seguimos una historia, nosotros no seguimos un relato fallido, nosotros seguimos la vida misma, nosotros seguimos aquel que venció la muerte y que venció el pecado. Y es muy importante en este lugar como evidencia del acontecimiento, digámoslo así, que sella la obra que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz y es la resurrección. Este acontecimiento marca definitivamente y podríamos decir que es el acontecimiento
que marca la obra de la salvación de cada uno de nosotros. Si bien Cristo murió y fue un acontecimiento público impactante, y es lo que hemos mencionado en otras oportunidades, Cristo, según el relato de San Pablo, se le apareció a 500 personas resucitados. Y eso es lo que dice San Pablo, que aproximadamente 500 personas vieron a Jesucristo resucitado. Entre ellos, obviamente, los 11 apóstoles y todos los discípulos y las mujeres, discípulos hombres y discípulos mujeres que siguieron al Señor Jesús en todo su tiempo del ministerio. Eh, y si comparamos los 500 que según Pablo vieron a Jesucristo resucitado, ¿cuántos vieron a Jesucristo muerto? Y no muerto de cualquier manera, fue muerto de una manera que pues quedara, y permítame decirlo, bien muerto, ¿sí? Fueron miles los que testificaron la muerte del Señor Jesús. Fue un acontecimiento impactante por lo que físicamente y moralmente había pasado aquel día. Así que solo 500 personas, digo, comparado a las miles que pudieron haber presenciado la muerte del Señor, evidenciaron la resurrección del Señor. Acordémonos que el Señor Jesús, cuando resucita, dura 40 días en medio de sus discípulos. En 40 días es que Él se aparece a 500 personas. 500 personas que fueron transformadas seguramente, que el acontecimiento de la resurrección tuvo que haber abierto sus ojos de una manera contundente, y esto sella, que es un acontecimiento posterior, con la venida del Espíritu Santo, que va a ser 10 días después de la ascensión del Señor. O sea que la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés se da a los 50 días de la muerte del Señor Jesucristo, bueno, de la resurrección del Señor Jesucristo, que cuando lleguemos a ese punto hablaremos un poco. Ahora, la tumba vacía, entonces, en los relatos que tienen los cuatro evangelios, hay hechos que coinciden completamente. Uno de ellos es que fue el primer día de la semana, o sea, el domingo. Jesucristo muere el viernes al atardecer. Y al tercer día, o sea, ¿cuál es el tercer día? El primer día es el viernes, el segundo el sábado, el tercer día es el domingo. No dice 3 días después, sino al tercer día Él resucita. Y ese domingo, pues en el calendario y en la forma de organización de los tiempos, según la Biblia, es el domingo. Ese primer día de la semana resucita. Eso es común en los cuatro evangelios. De allí que los cristianos van a reemplazar el Shabbat por el domingo y lo van a llamar el día del Señor, ¿sí? Los judíos, bueno, eso también tiene otras situaciones, intereses, otras connotaciones, y es que los cristianos ya no van a tener como día sagrado el sábado, sino el domingo, y uno de los argumentos es que el Señor Jesucristo resucitó el domingo, ¿sí? Por eso el día, digámoslo así, de oración de los judíos es el sábado, el día de oración de los cristianos es el domingo, como el día de la oración de los musulmanes es el viernes, y cada uno escoge un día para la oración y cada uno tiene sus argumentos. El argumento de los cristianos es que Jesucristo resucita el domingo, primer día de la semana, y de ahí en adelante se va a hablar de este día como el día del Señor, ¿sí? Bueno, ahora, ¿qué más coincide en los cuatro relatos? Que las primeros los primeros testigos fueron mujeres, ¿sí? Aquellas mujeres que le seguían desde la Galilea, aquellas mujeres que le acompañaron en el ministerio, fueron las primeras que vieron al Señor resucitado. Fueron aquellas a las que el ángel o los ángeles, según el relato, se les aparecieron y les cuestionaron por qué estaban buscando a un vivo entre los muertos. Y bueno, de eso estuvimos hablando ayer un poco en el culto, en que lastimosamente los discípulos en medio del dolor, de la tristeza, dudaron
y se les olvidaron las palabras que el Señor les dijo, que era necesario, que Él debía morir y que era necesario que Él resucitara, pero pareciera que a todos se les olvidó la parte donde Él iba a resucitar, porque ellas fueron a ungir el cuerpo de un muerto. ¿Sí? Ellas no fueron a buscar al Señor resucitado, ellas no fueron a buscar el testimonio de que el Señor había resucitado, sino que tristemente ellas fueron a ungir el cuerpo de un muerto y por eso pues tenemos este evento. Ese evento coincide en los cuatro evangelios. Ya de ahí en adelante cada uno tiene connotaciones diferentes. Juan nos habla que antes de encontrarse con ellos en la Galilea, él se apareció tres veces. Lucas nos adiciona un relato extraordinario que es el camino de Maús. Mateo y Marcos coinciden un poco más en ciertas cosas. Por ejemplo, Pablo también nos da un relato de la resurrección. Algunos dicen que primero fue Pedro, otros dicen que primero fue Juan el que lo vio. El caso es que el Señor resucitó. Y quiero recordarles hoy dos pasajes de la Biblia que son muy importantes. ¿Por qué? Porque para nosotros no es suficiente que el Señor haya muerto en la cruz. Para nosotros es muy importante comprender lo que es digámoslo así, la resurrección del Señor, porque como lo enseña el maestro Derek Prince, ahí está la esencia del Evangelio. Y quiero referirme a dos pasajes de la Biblia que también hacen parte de Lucas 24. Lucas 24:7, a propósito, cuando aquel ángel o aquellos dos varones angelicales se le aparecen a las mujeres, en su diálogo ellos les dicen, le dicen, no está aquí, él ha resucitado, estoy leyendo Lucas 24:6 y 7, acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, que les habló el Señor, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Pónganle mucho cuidado lo que los ángeles le están recordando a las mujeres. Él les dijo algo. ¿Qué les dijo él? Que era necesario que el Cristo fuese entregado en manos de hombres pecadores y que el Cristo fuese crucificado y que al tercer día resucitaría. Los ángeles le están recordando a las mujeres la esencia de la obra del Señor Jesucristo que culminaría con esto. O sea, ¿cómo se los digo? Pues como claramente lo explica la Biblia. La esencia de la obra del Señor no fueron los milagros de sanidad, de liberación, de multiplicación de alimentos, no. La esencia de la obra del Señor era que muriera, segundo, que fuese sepultado y tercero, que resucitara, ¿sí? O sea, si el Señor no hubiera hecho nada de lo otro, ¿sí ven? Si el Señor no hubiera sanado, liberado, si el Señor no hubiera hecho nada de eso, pero que hubiera muerto, fuese sepultado y resucitado, esa era la obra que él tenía que hacer. Ahora, todo lo demás, todos aquellos 3 años de ministerio, ¿para qué sirvieron? Para despertar, para instruir, para inquietar a los discípulos para que pudieran creer, porque si no, su muerte, sepultura y resurrección hubiera pasado de manera inadvertida. Pero el Señor en esos 3 años, como advierten los mismos evangelios, logró a través de su amor, de su servicio, de su entrega, de su humildad, de su sencillez, de su carisma, tomando la palabra carisma tal cual la Biblia, su manifestación de la vida en el Espíritu, pues él marcó una, digámoslo así, una forma de cómo es la vida ejemplar, ¿sí? Lo que él hizo en esos 3 años fue enseñarnos a cómo vivir, pero no era suficiente. Su obra no era solo enseñarnos cómo vivir una vida virtuosa. Su obra era darnos la oportunidad de llegar al Padre, de ser salvos, de tener vida eterna, ¿sí? Así que, claro, ambas cosas fueron necesarias, pero la esencial está dada en este acontecimiento de este fin de semana, que muere, que es sepultado y que resucita. Y ojo, eso es lo que le están diciendo los ángeles
a estas dos mujeres. Y hay otros dos pasajes que corroboran lo que Lucas nos está diciendo en lo que estos seres celestiales le dicen a las mujeres, que era necesario, escuchen, necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, que sea crucificado y resucite al tercer día. Lo mismo dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15 del 1 al 4. Además os declaro, hermanos, el Evangelio. Escuchen lo que dice Pablo. Este es el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. No tengo tiempo de detenerme. Ayer expliqué algo, pero esto es muy importante. El Evangelio predicado a ustedes y a mí, nos predicaron el Evangelio. Ese Evangelio seguramente lo recibimos, pero en ese Evangelio debemos perseverar. Esta es la palabrita que tanto le cuesta al cristiano. ¿Perseverar en qué? En el Evangelio, en estas verdades del Evangelio. ¿Cuáles? Cristo murió en la cruz, Cristo fue sepultado y Cristo se levantó de entre los muertos por nosotros. Dice, sois salvos, ¿sí? Dice, perdón, y me tragué una. Asimismo, si retenéis la palabra. Entonces, el Evangelio me es predicado. El Evangelio yo lo recibo. En el Evangelio yo persevero, pero asimismo yo retengo la palabra que me ha sido anunciada. Sois salvos, dice. Y si no creísteis en vano. ¿Por qué? Primeramente os he enseñado lo que asimismo yo recibí. Este Evangelio que Pablo recibió es el que les está recordando a los corintios. ¿Qué recibió Pablo? Que Cristo murió por nuestros pecados, uno, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, dos, y que resucitó al tercer día, tres, conforme a las Escrituras. Y miren lo que dice Pablo también cuando le escribe a los romanos en los versículos, capítulo 4, versículos 23 al 25. Y no solamente con respecto a él, se escribió que le fue contada. Aquí está hablando de Abraham, cuando está hablando de la fe de Abraham, que su fe le fue contada por justicia, o sea, que su fe le justificó. Y dice, no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, o sea, la fe como justicia. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Si ven los mismos tres hechos fundamentales de la obra de Cristo, que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones, que Cristo fue sepultado y resucitó para nuestra justificación. Así que este lugar de la tumba vacía podría decirles que es el lugar central de nuestra fe. Y personalmente, para mí ha sido muy importante estar en este lugar. Es un lugar muy adecuado para la oración, para intimar con el Señor. Es un lugar que en verdad nos da testimonio de que el Señor cumplió cabalmente su obra, que el Señor no solo vino a mostrarnos un estilo de vida que era posible tener, sino que el Señor nos abrió el camino al Padre y nos dio vida juntamente con Él. Ese es el sentido del Evangelio, ese es el propósito del Evangelio. El propósito del Evangelio no es solo que se le quiten sus problemas. Claro que la obra del Señor en nosotros y la vida del Espíritu Santo en nosotros nos va a dar capacidades extraordinarias para superar y enfrentar problemas, dificultades, adversidades. Claro que sí, pero ese no es el eje central del Evangelio. El Evangelio no vino solo simplemente para que usted solucione sus problemas en su familia, para que se le arregle el matrimonio, para que pague sus deudas, para que consiga trabajo. No, ese no es el eje central del Evangelio. Usted se imagina que logre conseguir trabajo, que su pareja ya no le moleste, que usted viva muy feliz. Usted se imagina que prospere y consiga todo el dinero que tiene, pero que se vaya a una eternidad sin el Señor. O sea, mejor dicho, que se vaya para el infierno. Así que el propósito del Evangelio no puede ser tan trivial, tan vano, tan superficial, tan efímero.
El propósito del Evangelio es la salvación y todo lo demás vendrá por añadidura. Todo lo demás es una nueva capacidad de amar, de perdonar, de vivir en armonía, de ser más justos en el trato con nuestros semejantes, de tener capacidades extraordinarias para levantarnos, para seguir adelante, para perseverar. Es más, el solo hecho de esta verdad del Evangelio demanda nuestra perseverancia. Esa es la verdad del Evangelio. El Evangelio no vino para hacer una solución a la tristeza, al fracaso, una solución a la soledad. No, el Evangelio vino a salvarnos y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Que será una respuesta a la soledad? Claro que sí. ¿Que será una respuesta a la depresión? Por supuesto. ¿Que el Evangelio es sanidad del alma? No lo dude. ¿Que el Evangelio trae libertad de malos hábitos, de vicios? Por supuesto que sí. Pero esa no es la esencia. Esa es la añadidura, digámoslo así. Esa es la consecuencia de que nosotros le entreguemos nuestra vida al Señor. Así que vamos a estar en este mes en nuestros cultos, en los diferentes encuentros, en estos tiempos, reflexionando un poco sobre los relatos de la resurrección, sobre este lugar, pero sobre todo sobre lo que es la esencia del Evangelio. Nadie más murió por nosotros, nadie más. Es que el Señor desde el mismo momento en que el ser humano cae desde Génesis 3, cuando se hace el primer anuncio del Evangelio, el Señor mismo asumió una responsabilidad y una misión de traernos salvación. El Señor desde el momento en que viene a este mundo, ¿sí? Despojándose de su deidad, tomando forma de siervo, como dice Efesios, el Señor desde allí estaba pagando un precio altísimo, altísimo para salvarnos. Y por eso nosotros no podemos monetizar ni materializar semejante obra en que todo tiene que ser para el aquí, para este momento en mi necesidad o en lo que yo considero mi necesidad. La obra del Señor es mucho más trascendente y tenemos que valorarla como tal y no limitarla a que hoy me alivie y no limitarla a que hoy me sienta bien y no limitarla a que hoy experimente una vida placentera, porque lo que el Señor ha hecho va mucho más allá. Es un milagro extraordinario que seguramente entenderemos y valoraremos cuando demos el paso a la eternidad, pero que es una verdad para disfrutar hoy, aquí y ahora. Por eso yo le invito a que le demos gracias al Señor y le presentemos incluso este nuevo mes. Llegamos al 11º mes del año, Señor, con gratitud, porque como dice Samuel, hasta aquí nos has traído tú. Has sido nuestra piedra de ayuda y no nos has abandonado ni desamparado. Por eso hoy, Señor, te presento mi vida, te presento mi familia. Dígale así, ore por su familia. Dígale, Señor, que en este nuevo mes mi familia despierte a tu verdad y permíteme a mí entender y asimilar la verdad de tu obra, que tú moriste, claro que sí, por causa de mis pecados, que fuiste sepultado, pero que sobre todo has resucitado victorioso, Señor. Permíteme asimilarlo, creerlo y disfrutarlo, para que esa verdad absoluta en mi vida me ayude, Señor, a seguir adelante. Seguramente tengo situaciones adversas, desafiantes, difíciles, que me causan inquietud, dolor, sufrimiento, agotamiento, cualquier cosa de esta, Señor. Pero consuélame al saber que tengo un camino directo a mi Padre Celestial y que tú prometiste estar conmigo. Yo por eso te presento mi corazón, mi vida y te pido tu presencia. Tu presencia, Señor. Es que tu presencia de verdad que es suficiente. Porque tu presencia, Señor, me convence, tu presencia me sana, me libera y tu presencia me permite caminar de la manera como lo debo hacer. Dígale al Señor que le guarde, que le proteja a usted, a los suyos, y que de su mano usted camine hoy, que se pueda alcanzar no solo sus propios objetivos, sino el propósito que el Señor tiene para su vida. Con gratitud nos presentamos en esta nueva mañana, en este nuevo día, en esta nueva semana, en este nuevo mes, Señor, para adorarte, bendecirte, pero también humildemente
pedirte tu bendición, tu ayuda, tu protección y tu dirección. Te agradezco, Eterno, porque sé que escuchas nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén.